En el programa de hoy, el Papa agradece a la gran familia del Gemelli por cuidarlo en el hospital. Obispos de Francia destacan celo espiritual de fieles que celebran misa tradicional en latín. Además, arzobispo iraquí manifestó que se debe garantizar que el genocidio causado por el Estado Islámico no se repita. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Un gusto saludarlos, soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos la rueda informativa con el Papa Francisco, quien agradeció a la gran familia del Policlínico Gemelli de Roma por cuidarlo durante su hospitalización. Recientemente, el Papa Francisco agradeció a todos los empleados del Policlínico Gemelli de Roma por los cuidados recibidos durante su ingreso hospitalario desde el 4 hasta el 14 de julio, donde se sometió a una cirugía intestinal programada. Como se recuerda, el pontífice padecía una estenosis diverticular en la parte final del colon, de la que se recuperó satisfactoriamente. En una carta dirigida al presidente del Consejo de Administración de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli, Carlo Fratta Passini, el Santo Padre ofreció un pensamiento de agradecimiento a todos los que forman parte del centro de salud. En esa línea manifestó que, al igual que en una familia, ha tocado con la mano una acogida fraterna y un cuidado cordial que hicieron que se sintiera como en casa. Asimismo, aseguró que ha podido constatar en persona cuán esenciales son en el cuidado de la salud la sensibilidad humana y la profesionalidad científica. Además, resaltó que ahora lleva en el corazón muchos rostros, historias y situaciones de sufrimiento, y en ese sentido subrayó que el Gemelli es en verdad una pequeña ciudad en Roma, donde cada día llegan miles de personas que les confían sus esperanzas y preocupaciones. Finalmente, el Papa se dirigió a los empleados del Policlínico italiano y les expresó que lo que cada uno de ellos realiza no es solo un trabajo delicado y comprometido, sino una obra de misericordia que por medio de los enfermos entra en contacto con la carne herida de Jesús. Por otro lado, en Francia, los obispos del país destacaron el celo espiritual de los fieles que celebran la misa tradicional en latín. Veamos. Por medio de un comunicado, los obispos de la Conferencia Episcopal de Francia expresaron su estima por el celo espiritual de aquellos fieles católicos que celebran la misa tradicional o tridentina en latín y afirmaron que las recientes restricciones impuestas por el Papa Francisco a este tipo de celebración constituyen un llamado exigente para toda la Iglesia a una auténtica renovación eucarística y que nadie puede prescindir de él. Como se recuerda, el pasado 16 de julio, el obispo de Roma publicó el motu proprio Traditionis Custodes, con el cual el Santo Padre estableció que será el obispo quien autorice a los sacerdotes que quieran celebrar la misa de esta forma, así como dónde y cuándo podrán ser estas celebraciones, y que los grupos de fieles que participen en ellas tendrán un sacerdote delegado que los acompañará pastoralmente. En esa línea, los prelados franceses comentaron en el texto que cada obispo se esforzará por estar a la altura de la misión descrita por el Papa Francisco. Asimismo, indicaron que esto se hará con diálogo y que demandará tiempo. Es preciso explicar que entre algunas de las características de la misa tridentina destacan que el sacerdote celebra la Eucaristía de espaldas al pueblo como guía de los fieles para quienes preside. Además, solo se puede comulgar en la boca, no se puede recibir la comunión de ninguna otra forma. Ahora les contamos que el arzobispo caldeo de Erbil en Irak manifestó que debemos asegurarnos de que el genocidio causado por el Estado Islámico no se repita. Hace poco, el arzobispo caldeo de Erbil en Irak, Monseñor Bashar Warda, manifestó que se debe hacer más para garantizar que el genocidio causado por el Estado Islámico no se repita. Como se recuerda, en 2014, ISIS invadió Mosul y la llanura de Nínive en el norte del país iraquí, desplazando a cientos de miles.
Frente a esto, la arquidiócesis de Erbil, con sede en el Kurdistán iraquí, recibió a más de 13.000 familias y se dedicó a tratar de satisfacer sus necesidades. Después de que las fuerzas del Estado Islámico fueron expulsadas hacia el oeste en 2016, las familias comenzaron a regresar a sus hogares en Nínive. No obstante, algunas permanecieron en Erbil. Ante este panorama, en una entrevista concedida a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, Monseñor Guarda señaló que la ayuda para las víctimas del genocidio cristiano iraquí siempre estuvo presente y que eso realmente marcó una gran diferencia. Por otro lado, hizo hincapié en que se debe hacer más para afianzar la seguridad y la estabilidad a largo plazo de los cristianos de la región y además recalcó la necesidad de que ellos no solo deben ser receptores de ayuda, sino que deben compartir, dar y participar activamente en la vida de sus comunidades para tener un futuro en Irak. Finalmente, respecto a la visita realizada por el Papa Francisco en marzo de 2021 al país, el prelado subrayó que esta se produjo realmente en un momento en que los cristianos necesitaban desesperadamente alegría, y en ese sentido afirmó que el viaje apostólico del Santo Padre les hizo sentir que son importantes para toda la Iglesia Católica y que no están olvidados. Por otro lado, ante una supuesta reapertura de la tumba del beato Carlo Acutis, la diócesis de Asís se pronunció. Veamos los detalles. Ante los rumores sobre una próxima reapertura de la tumba del beato Carlo Acutis para poder venerarlo, la diócesis de Asís Nocera Umbra, en Italia, publicó un comunicado para precisar que hasta el momento no está prevista ninguna fecha inmediata. Así lo dieron a conocer por medio de una publicación realizada en su página web oficial. En ese contexto, el Santuario de la Expoliación subrayó que tal apertura, anunciada durante el último año, ya se encuentra planeada y la realizarán apenas sea posible, de modo que la visibilidad del cuerpo del beato sea permanente. En esa línea enfatizaron que ya habían previsto reabrir la tumba de Carlo durante agosto, pero las circunstancias ligadas a la pandemia en Italia y en el mundo ocasionaron que el obispo de la diócesis de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino, decida esperar hasta un periodo más conveniente. Por otro lado, invitaron a todos los fieles que actualmente se dirigen a la tumba del beato o piensen en hacerlo durante este periodo de crisis sanitaria, a atenerse rigurosamente a todas las normas de seguridad y a intensificar la oración por todas las personas en el mundo que aún se encuentran atravesando situaciones difíciles. Cabe mencionar que Carlo Acutis, adolescente italiano que falleció a los 15 años a causa de la leucemia y que es conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, fue beatificado el 10 de octubre de 2020 en Asís. Y nos vamos de inmediato a Costa Rica, donde está nuestra corresponsal Anastasia Telles, que nos informará sobre la diócesis de Tilarán, Liberia, que celebró su 60 aniversario. Te escuchamos, Anastasia. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca desde San José, Costa Rica, con información para EWTN Noticias. Iniciamos en la diócesis de Tilarán, Liberia, presidida por Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, celebrando el 60 aniversario, es decir, las bodas de diamante. La Iglesia Católica de Costa Rica celebra los 60 años de creación de la diócesis de Tilarán, actualmente diócesis de Tilarán, Liberia. Un 22 de julio de 1961, el Papa San Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, constituyó la diócesis de Tilarán, o Pluviensis, llamada así por el nombre latino de la ciudad de Tilarán, lugar donde llueve mucho. Y ahora desde la diócesis de Cartago, por tercer año en la historia y por segundo año consecutivo a causa de la pandemia por el COVID-19, no se realizará la romería que los costarricenses acostumbramos a realizar en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Ángeles.
Y es que, debido a las restricciones y medidas de salud relacionadas con el control de la pandemia por el COVID-19, autoridades de la Iglesia Católica y de la Diócesis de Cartago informaron que se realizarán celebraciones litúrgicas en el Santuario Nacional, pero con asistencia limitada y con cierre de la pila del agua bendita y la gruta de la piedra donde fue encontrada la imagen de la negrita. De esta forma, desincentivando a los fieles a que hagan la romería, limitando el acceso a las celebraciones, las cuales serán con ingreso previa reservación, y fomentando a que sigan las transmisiones de la novena, la misa de la vestición, la Santa Misa y Rosario de las Luces por medio de los canales de comunicación y la aplicación Mi Negrita. Y finalizando con las notas desde Costa Rica, en la diócesis de Limón, el Caribe de nuestro país, el nuncio apostólico representante de su santidad aquí en Costa Rica realizó una visita a la comunidad indígena del Valle de la Estrella. La visita de Monseñor Bruno Musaró fue para acompañar al obispo diocesano, Monseñor Javier Román Arias, en varias celebraciones y entrega de alimentos en la comunidad indígena de Bellavista, en Taimí, en el Valle de la Estrella. A las celebraciones y entrega de alimentos de los pastores de la Iglesia Católica asistieron también las hermanas terciarias capuchinas de Limón. Monseñor Musaró asistió junto a su sobrina llevando el mensaje de aliento y compañía de su santidad, el Papa Francisco, y prometió volver a estas tierras del Caribe costarricense. Bueno amigos, y con esto finalizamos con las noticias desde Costa Rica. Un cordial abrazo. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia, por la información. Y en otra noticia les contamos que una gran caravana en Guatemala saldrá en agosto para defender la vida y la familia. Veamos. Recientemente se dio a conocer que el próximo 8 de agosto se realizará la Gran Caravana por la Vida en Guatemala, que reunirá a distintas personas de diferentes ciudades en la capital de este país de América Central, quienes recorrerán las calles en motos y autos, celebrando la vida y la familia. En ese contexto, los organizadores, entre los que se encuentra la asociación La Familia Importa, subrayaron por medio de un comunicado que la caravana cumplirá con todas las medidas de bioseguridad requeridas para poder prevenir contagios por COVID-19, que incluyen el uso de mascarilla y distanciamiento social obligatorio. Asimismo, destacaron que esta actividad se encuentra abierta para las personas de todas las edades, orígenes y confesiones religiosas. Por ello, la asociación La Familia Importa comentó que durante el recorrido de la Gran Caravana por la Vida, los participantes podrán cantar consignas y canciones, así como alzar sus banderas y globos desde sus ventanas. Finalmente aseguraron que nuevamente Guatemala se unirá en un solo sentir y volverá a demostrar que es un país defensor de la vida desde la concepción, durante su desarrollo y hasta su fin natural, así como un país promotor de la familia, integrada por el matrimonio de un hombre y una mujer como pilar de nuestra sociedad. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Cardenal Timothy Dolan alienta la esperanza ante la persecución religiosa global. Además, pintan Cuba libre ante embajada cubana en Estados Unidos en apoyo a protestas en la isla. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que el cardenal Timothy Dolan, jefe del Comité de Libertad Religiosa del Episcopado estadounidense, alentó a mantener la esperanza ante la persecución religiosa en el mundo. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y jefe del Comité de Libertad Religiosa del Episcopado estadounidense, afirmó que actualmente hay razones para tener esperanza, pese a la agudización de la persecución religiosa en todo el mundo. Las declaraciones del purpurado se dieron durante la reciente cumbre internacional sobre libertad religiosa en Washington, D.C. En ese contexto, Monseñor Dolan expresó que su esperanza brota de la oración, la atención a la palabra de Dios y de la solidaridad que recibe de reuniones como esta.
Asimismo, agregó que la religión puede inspirar, alentar y generar esperanza en un mundo que parece desesperado, lo cual la mantiene con el seguro de su libertad en lo más alto de la agenda. Y es que, de acuerdo a lo explicado por el arzobispo norteamericano, en primer lugar, la libertad religiosa se ve ahora como un tema de derechos humanos y no solo una cuestión de credo. Asimismo, resaltó su esencialidad debido a la reducción de la influencia de la religión en el ámbito público. Finalmente, Monseñor Timothy Dolan aseguró que otra razón para mantener la esperanza frente a la persecución religiosa es que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a darse cuenta de la importancia de la libertad religiosa, aunque todavía, según señaló, hay un largo camino por recorrer. En otros ámbitos, las palabras Cuba Libre fueron pintadas ante Embajada cubana en Estados Unidos en apoyo a las protestas en la isla. Conozcamos los detalles. Hace poco, un grupo de activistas en Estados Unidos pintó la frase Cuba Libre en la calle donde se encuentra la embajada cubana en la ciudad de Washington, D.C., como muestra de apoyo a las protestas pacíficas en la isla, las más grandes que han ocurrido en más de 60 años de dictadura. Al respecto, Carlos Vecchio, delegado diplomático ante la Casa Blanca del líder opositor venezolano Juan Guaidó, se pronunció por medio de su cuenta de Twitter y expresó su respaldo al pueblo cubano. También aseguró que están en la misma lucha por la libertad. Es preciso mencionar que, de acuerdo al Washington Post, las autoridades de la capital norteamericana decidieron borrar la pintura no autorizada ante la embajada cubana, algo que sería confirmado más tarde por la agencia EFE. Por otra parte, además de la pinta, decenas de ciudadanos cubanos se manifestaron al frente de la Casa Blanca de Estados Unidos portando un cartel con la frase SOS Cuba, pidiendo libertad para la isla. Cabe destacar que en recientes declaraciones a Así Prensa sobre la violenta represión del régimen de Miguel Díaz-Canel, el padre Ronaldo Montes de Oca, sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, comentó que siente que el gobierno ha lanzado un boomerang de odio, agresividad y violencia que está golpeando mucho a la sociedad cubana y que va a retornar de alguna manera, lo cual no es bueno en ningún caso. Por ello, se unió al llamado de los obispos del país de buscar vías pacíficas para solucionar esta problemática y a exigir que se respete el derecho a la manifestación y que se escuchen los justos reclamos del pueblo cubano. En otras informaciones, el representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, Carlos Payá, afirmó que las protestas en Cuba son la explosión causada por 62 años de represión. Recientemente, Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, dijo que las protestas masivas en toda Cuba son la explosión causada por 62 años de represión y dictadura. En declaraciones a Así Prensa, Payá destacó el pedido de libertad que hacen los miles de cubanos en las calles desde el domingo 11 de julio al salir de forma espontánea en localidades y ciudades como Matanzas, Camagüey, Santiago de Cuba, La Habana, entre otras. Al respecto, afirmó que las manifestaciones reflejan el cansancio de la población que ha crecido por la falta de suministros y por la pandemia de COVID-19, pero también señaló que las protestas, al ser espontáneas y al haber surgido en tantos lugares a la vez, sin previa coordinación entre los ciudadanos, ponen en manifiesto que el pueblo cubano ya está harto del sistema. En esa línea denunció que en las movilizaciones ha habido una fuerte represión por parte del régimen, que ha tratado de enfrentar a los militares y a los policías vestidos de civil contra las personas que están protestando dentro de Cuba, no solo por una situación de carencia material, sino por el origen fundamental de los males de la nación, la falta de libertad. Por otro lado, Carlos Payá dio a conocer que los líderes del Movimiento Cristiano Liberación con los que ha podido contactarse le han comentado de cierta calma tensa en el país y a la vez le han reportado que continúan las protestas y que hay una incertidumbre tremenda dentro de la isla.
Ante esto, manifestó que la institución pide a la comunidad internacional que esté muy atenta a lo que pasa en Cuba y que no permita que el régimen actúe con impunidad para que de una vez por todas se creen las condiciones para que se pueda llegar a un proceso electoral libre y limpio que saque la tiranía que está sufriendo el pueblo cubano. Por otro lado, les contamos que hace unos días la comunidad salesiana en Chile inició un nuevo ciclo de formación y de diálogo titulado Acompañamos en Esperanza. Para contarnos todos los detalles sobre estas charlas está conectado con nosotros el secretario ejecutivo de la Pastoral Juvenil Nacional de los Salesianos en Chile, Freddy Araya. Freddy, bienvenido a EWTN Noticias. Hola, muchas gracias por la invitación. Freddy, cuéntanos primero, ¿qué los llevó a realizar este ciclo de formación Acompañamos en Esperanza y cuál es su fin? Bueno, en primer lugar, podemos decir que este ciclo de charlas nace ya el año pasado, el año 2020, con la llegada de la pandemia, momento en el cual se dieron a conocer o nos dimos cuenta que había que hacer diversos ajustes debido al contexto sanitario. Allí vivimos y nos dimos cuenta de la oportunidad de potenciar el tema formativo, del acompañamiento, ¿no es cierto? Y la animación. Y la posibilidad de responder a ello haciendo redes. Así se formó el equipo Diálogos, que en definitiva es el que anima, organiza, ¿no es cierto? Posibilita justamente esta instancia con el Instituto Pastoral Juvenil de la Universidad Católica Silva Enríquez, la Pastoral Universitaria también de esa misma casa de estudios, la Pastoral Juvenil Salesiana y ahora último ya de la hija Madre Auxiliadora también. En segundo lugar, cabe señalar que este ciclo es fruto de la propuesta de discernimiento que también se dio a inicios de este año por parte de este equipo y que constituye, ¿no es cierto?, el segundo momento de encuentro y formación bajo la consigna que la Congregación Salesiana nos ha propuesto para este año, nos mueve la esperanza. Y finalmente, en tercer lugar, de manera más específica respecto a lo que el propósito, digamos, que tiene este ciclo de invierno, podríamos decir que es profundizar en estrategias de cuidado y contención emocional para acompañar con esperanza a personas y familias que experimentan procesos de incertidumbre, de duelo, de dolor, quizás de crisis en este tiempo. Al respecto, ¿nos podrías comentar qué temas son los que están desarrollando en este ciclo de formación y quiénes son los ponentes? Claro, generalmente estamos hablando de un ciclo ahora que se distribuye en cuatro momentos, en cuatro temáticas, digamos así, que constituyen un todo. ¿Ya? El primer tema se dio ya el miércoles pasado, el 14 de julio, con el tema de incertidumbre y ansiedad en pandemia. Y ahí nos ayudó con la reflexión, con la presentación el padre Eric Oñate, que digamos es licenciado de educación, magíster en acompañamiento psicoespiritual y que es parte del equipo de diálogo, ¿no es cierto?, coordinador del Instituto de Pastoral Juvenil de la Universidad Silva Enríquez. El día jueves de la semana pasada ya fue el segundo espacio también de encuentro con el tema cuidado del enfermo y autocuidado del que brinda apoyo. Ahí nos ayudó Erika Caballero, ¿no es cierto?, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica Silva Enríquez. Este miércoles, ya 21 de junio, nos corresponde el tercer tema, trabajar en el proceso de duelo con la psicóloga María Cecilia Besser, ¿no es cierto?, que es también directora del Centro de Atención a la Comunidad. Y finalmente, el cuarto tema, el 22 de julio, acompañar, dialogar con esperanza y en la oración. Ahí nos acompaña el padre Félix Levín, ¿no es cierto?, que es también académico de la Escuela de Filosofía de la Universidad Católica Silva Enríquez. Finalmente, Freddy, dinos por favor cómo pueden hacer aquellas personas que deseen inscribirse en este ciclo de formación. Bueno, todavía este ciclo de formación lo estamos realizando a través de la plataforma Zoom y nos pueden escribir al correo diálogos@salesianos.cl o directamente a un formulario que vamos también a compartir con ustedes. Ahí se pueden inscribir todavía, ¿no es cierto?, en este ciclo de formación de invierno. Freddy Araya, secretario ejecutivo de la Pastoral Juvenil Nacional de los Salesianos en Chile, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Freddy. Continuando con las noticias, el arzobispo de Toledo en España pidió fomentar el cuidado de las personas mayores porque son lo mejor de la humanidad. Hace poco el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, envió una carta dirigida a los abuelos y personas mayores de la Arquidiócesis española, en la que animó a la sociedad a llevar a cabo iniciativas que fomenten el cuidado de estas personas, porque son lo mejor de la humanidad. En ese contexto, destacó la importancia de la próxima Jornada Mundial de los Abuelos, instituida por el Papa Francisco para el 4º domingo de julio, cerca de la memoria de los santos Joaquín y Ana. En este contexto aseguró que durante este tiempo de pandemia se debe valorar a los abuelos, ya que todos son vulnerables e inclusive algunos se encuentran solos e incomprendidos. En esa línea, el arzobispo de Toledo recordó el documento de la Pontificia Academia para la Vida, La vejez, nuestro futuro, la condición de los ancianos después de la pandemia, el cual propone un nuevo paradigma de atención hacia los mayores basado en un modelo antiguo sociosanitario entre el sentimiento de sentirse realizados y los servicios externos que puedan ir necesitando. Finalmente, Monseñor Francisco Cerro alentó a toda la sociedad a que exista una mayor sensibilidad hacia los abuelos y las personas mayores, algo en que los últimos pontífices han estado colaborando de manera decisiva. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.